Muchas gracias a todos por uniros a este webcast de cómo seguir operativos durante la pandemia. Yo soy Eduardo Brenes, como comentaba Marina, soy Territory Manager de SonyWall. Aquí en esta webcast también está Emilio García, que lidera el área de ciberseguridad dentro de Tecon. Aquí tenéis nuestras direcciones de correo electrónico para lo que necesitéis, lo primero. Y bueno, quería comenzar diciendo que, bueno, que quería desearos pues, mucho ánimo en esta situación. Espero que vuestras familias y allegados estéis bien. Son tiempos muy complicados y esperamos que la situación pues, vaya evolucionando bien, ¿no? Y bueno, pues también quería agradecer a Tecon como Gold Partner de Sony World, con el que llevamos trabajando muchísimos años, pues la oportunidad de participar y bueno, el esfuerzo que está haciendo durante estas 3 semanas para dar conectividad a los clientes de manera que puedan teletrabajar, porque como ahora veremos, pues hemos pasado de un 20-30% de usuarios que normalmente teletrabajaban pues al 100% prácticamente de un día para otro. Y bueno, pues en esta situación especial que nunca hemos vivido en la historia, pues queríamos cumplir dos propósitos con esta sesión. En primer lugar, qué peligros se están produciendo por el hecho de que estemos todos teletrabajando desde casa, ya que estamos viendo muchos ataques que comentaremos a lo largo de la presentación debido a que se han establecido pues, workarounds, soluciones alternativas así temporales para salir del paso y que dejan configuraciones de redes muy expuestas y vulnerabilidades graves y qué soluciones, en segundo lugar, tenéis a vuestra disposición para seguir manteniendo las operaciones de forma eficiente, ¿no? Y también de forma segura. Entonces, bueno, como veis en esta slide, ¿puedo pasar? Bueno, pues como compañía de ciberseguridad global que somos, consideramos que nuestra labor es ayudar a nuestros clientes a continuar con las operaciones de forma segura. Y en esta situación en la que nos encontramos, más todavía, porque estar accesible en cualquier momento y en cualquier lugar, pues ha cambiado las tecnologías de la información para siempre, ¿no? Pero claro, es que nadie anticipaba una situación como la que estamos viviendo. Y esto ha sido como un simulacro de trabajo, de teletrabajo a gran escala, pero sin tener nada preparado y en real, ¿no? Todos hemos vivido situaciones así como muy complejas, desde el lado del cliente vuestro, que tenéis que dar respuesta a la alta demanda de teletrabajadores, y desde el lado del proveedor, pues tratando de dar respuesta a ese volumen de peticiones, ¿no? Y entonces esto ha sido como implementar fuerza de trabajo móvil, pero llevado al extremo a todos los empleados y de un día para otro, ¿no? De ese 20-30% de usuarios que normalmente teletrabajaban al 100%, ¿no? Ya os digo. Entonces, bueno, a estas alturas, pues es bien sabido que aquí veis algunos titulares, ¿no? De periódicos digitales de las últimas semanas. Pues nada, todas las empresas han mandado a teletrabajar a sus usuarios. Entonces, este ha sido como el mayor experimento de trabajar desde casa de la historia, ¿no? Que hemos visto, ¿no? Entonces, bueno, lo que vemos es que la superficie de exposición es cada vez mayor, ya que cada vez las tecnologías de la información están más distribuidas. Hay gente teletrabajando ahora pues desde cualquier sitio, conectándose desde cualquier dispositivo, no solamente desde sus dispositivos corporativos, sino también desde dispositivos personales. Y bueno, pues ahora el responsable de IT debe lidiar con estas cuestiones, pero además trabajando desde casa y dando servicio a todos sus usuarios que también trabajan desde casa. Con lo cual es un reto enorme pues, con la que surgen muchas cuestiones, ¿no? Que es un poco lo que vamos a tratar de ver, ¿no? Entonces, bueno, este panorama que estamos viendo también está introduciendo pues, nuevas técnicas de ataque, ¿no? Aquí podéis ver también algunos titulares de cómo los ciberatacantes están aprovechando esta situación de éxodo masivo de los trabajadores a sus hogares para perpetrar ataques, ¿no? Y bueno, pues como se están estableciendo soluciones temporales de acceso remoto seguro, pues publicando, como luego veremos, servidores vía RDP, Remote Desktop Protocol, mediante protocolo RDP, o mediante conectividad de N2N, pues para superar este pico de empleados que tienen que teletrabajar, pues están dejando configuraciones de redes muy expuestas. Y desgraciadamente los ciberatacantes no están haciendo cuarentena de su labor, no tienen ética, buscan monetizar sus acciones y bueno, pues estamos viendo todo tipo de malware, desde malware que está desplegado en mapas con los afectados de coronavirus, aplicaciones descargables con supuesta información de coronavirus que los usuarios han descargado y que eran maliciosas. Entonces tenemos que avisar a los empleados también que no se descargan este tipo de aplicaciones que no provengan de organismos oficiales. También hemos visto una explosión de emails de phishing relativos a coronavirus, en plan consigue tus mascarillas aquí o todo lo que necesitas saber del coronavirus aquí, y en la que muchos usuarios están picando, ¿no? Entonces, también hay muchos usuarios que no están acostumbrados a utilizar este tipo de aplicaciones tipo Microsoft Teams o Ring Central o Zoom, este tipo de aplicaciones colaborativas,
y también los ciberatacantes pues están pillando con la guardia baja a esos usuarios que no están muy acostumbrados a trabajar con estas herramientas, le mandan el típico mail de no, conéctate a la WebEx aquí, a esta sesión web aquí y pues se están descargando un malware o les están robando las credenciales, ¿no?, de usuario. Entonces, bueno, ¿cómo mantengo mi negocio operativo mientras mitigo el riesgo? Esto es un poco lo que nos vamos a centrar. Nosotros tenemos un portfolio muy completo. Esta presentación, aunque Marina también nos la va a remitir, tenemos una versión que también le remitiré a Marina, por si acaso le viene bien, que es una versión un poco más extendida de 1 hora y media en la que profundizo más, ¿vale? Pero hoy, como tenemos poco tiempo, voy a centrarme sobre todo en estas 3 áreas de solución: nuestras soluciones de acceso remoto seguro, de Secure Mobile Access, que veis aquí, nuestras soluciones de protección de correo electrónico en la nube, tipo Office 365, que como Marina comentaba, pues también nos ofrece con licencias gratuitas. Pues tenemos una herramienta que, como ahora veréis, protege ese correo electrónico en la nube de Office 365 y aquellas aplicaciones que sean SaaS, Security as a Service, aplicaciones tipo Dropbox, Microsoft Teams, que estamos utilizando ahora, OneDrive, Box, Salesforce, este tipo de aplicaciones en la nube, ¿no? Y también nos centraremos en las soluciones de seguridad del endpoint, ¿no?, de tener un anti-malware de próxima generación en los puestos de los usuarios que están teletrabajando desde casa, ¿no?, porque luego veremos que también así reducimos la exposición al riesgo corporativo, ¿no? Entonces, bueno, en estas 3 semanas de marzo, pues como comentábamos, hemos tenido que suplir estos tres retos, ¿no? Primero, la capacidad. Hemos tenido que pasar de el 20-30% de usuarios que tenían pues licencias para conectarse a los recursos de la red, para teletrabajar desde casa, al 100% prácticamente, ¿no?, en muy poco tiempo. Entonces, ahora veremos que nuestros firewalls soportan esa capacidad, ¿no? Nuestros firewalls de próxima generación pueden actuar como terminador de túneles VPN SSL y entonces pues, se ha disparado la venta de licencias de VPN SSL para dar respuesta a esa capacidad. Eso lo hemos tenido que hacer muy rápido y ahora pues debemos tener en cuenta la seguridad de los datos, ¿no? Y aquí veis 2 consejos muy básicos que queríamos transmitiros, porque hemos visto que desgraciadamente hay muchos usuarios que están publicando RDP, Remote Desktop Protocol. Entonces, nuestro primer consejo es: no habilitéis terminal server directamente, no permitáis accesos directos a escritorios remotos mediante RDP aunque el firewall esté delante. Esto es muy peligroso y siempre debe hacerse a través de una conexión de túnel o a través de un portal que haga de reverse proxy. Recientemente, no sé si lo habéis visto, pero se detectó una vulnerabilidad que se llama BlueKeep sobre RDP que permitía tomar el control remoto de esos equipos, para los que Microsoft publicó un parche y en muchos casos ese parche no se ha instalado. Entonces, no es una buena práctica de seguridad publicar directamente servidores terminal server. Entonces, esto por favor no lo hagáis, ¿vale? Además que el nivel de acceso es muy grande, porque es como si estuvieras sentado delante del equipo y es muy fácil propagar el ataque, porque si ya estás dentro de la LAN o dentro de una DMZ, pues ya ese tráfico no va a pasar por el firewall y es muy fácil pues ya hacer un movimiento lateral para seguir explotando esa vulnerabilidad, ¿no? Y luego el segundo consejo es incorporar doble factor de autenticación. Esto es muy importante también, porque al final es muy fácil robar las credenciales al usuario y si incorporas una protección adicional de una autenticación de doble factor, incorporas una capa de seguridad adicional, ¿no? Entonces, bueno, aquí veis un poco las soluciones que tenemos dentro de SonyWall a nivel de conectividad remota, ¿no? Sabéis que nuestros firewalls de próxima generación pueden establecer túneles VPN SSL y VPN IPsec. IPsec es para entorno Windows. Entonces, bueno, luego os enseñaré una tablita en la que podéis ver cuántas licencias VPN SSL y cuántas IPsec disponen nuestros firewalls, ¿vale? Para que sepáis con cuántas contáis y que sepáis las licencias que podéis comprar adicionales por si queréis, si sois usuarios de firewalls de SonyWall, incorporar licencias de VPN adicionales, ¿vale? Luego tenemos una gama de soluciones de acceso remoto seguro, Secure Mobile Access, SMA, que veis aquí, que son específicos para esta funcionalidad, para acceso remoto seguro. Una de las ventajas de esta tecnología es que permiten licencias Spike. Spike es licencias de pico, cuando se produce una contingencia como esta. Por ejemplo, tenemos licencias de 30 y 60 días. En la gama SMA 100, por ejemplo, que llegamos de 50 a 250 usuarios,
tenemos soluciones virtuales, como el SMA500V. Esta es una máquina que os podéis descargar de forma gratuita durante 30 días para 50 usuarios. O sea que si quisierais dar acceso a vuestros usuarios y que necesitáis una solución muy rápida, podéis solicitarnos una licencia temporal con la cual durante 30 días de forma gratuita vais a poder dar acceso a 50 usuarios concurrentes. El 51 ya no entraría, pero bueno, ya con eso te cubrís esos 50 primeros usuarios. Pues, el SMA500V, que os comentaba, tiene este tipo de licencias Spike, en la cual podemos durante 30 o 60 días dar acceso a todo el volumen de usuarios que soportan en concreto esta máquina, que son 250 usuarios. O sea, lo que hace esta licencia Spike es que desbloquea los 250 usuarios para los que tiene capacidad esta máquina, que ya os digo que es virtual, la podemos instalar en una actividad a esos 250 usuarios. Entonces le podemos dar un play el lunes, por ejemplo, empieza a correr el tiempo y el viernes lo paramos, 5 días. El fin de semana no lo activamos y el lunes lo activamos otra vez. Con lo cual, pues con esta flexibilidad también de play and stop, pues podemos dar esa conectividad a los usuarios, ¿no? También tenemos la opción de utilizar un access point de Sonic Wall, un Sonic Wave, para trazar ese túnel desde la casa del usuario hacia nuestros firewalls o hacia nuestros SMAs. Después, también tenemos esta solución de Capture Client, que veis aquí abajo, que es nuestro anti-malware de próxima generación, una licencia que instalaríamos en el endpoint del usuario para también, pues, por ejemplo, aplicar las mismas reglas de filtrado de URLs, a qué páginas web puede navegar ese usuario, tanto como si está dentro de la oficina como si está fuera. Muchas veces lo que pasa es que en contingencias como esta, cuando el usuario está dentro de la oficina, le estamos aplicando unas reglas de filtrado, unas listas blancas, listas negras de acceso a páginas web a las que ese usuario puede navegar, pero claro, cuando está fuera de la oficina, pues en un hotel o en su casa ahora, en este caso, pues no aplicamos esas reglas de filtrar. Entonces puede pasar que ese usuario se descargue el bicho en su casa y que desde ese dispositivo, desde su casa, pues esto sea como se tunelice esa amenaza hacia la corporación, y eso es lo que no puede ser, ¿no? Entonces, esto es lo que evitamos también con la licencia de Capture Client. Y luego tenemos esta solución de Cloud Application Security, que lo que permite es securizar aquellas aplicaciones SaaS, Security as a Service, lo que comentábamos, ¿no? Microsoft Teams, Salesforce, OneDrive, Box, Dropbox, este tipo de aplicaciones, y el correo Office 365, porque consideramos que la protección que ofrece Microsoft pues no es lo suficientemente robusta. Vale, pues nos vamos a centrar en esta parte sobre todo. Bueno, esto como os va a mandar la presentación. Aquí veis un poco las características de la solución a nivel de acceso remoto seguro. Simplemente comentar que esta solución permite un control mucho más granular, ¿no? Pues te permite ver, por ejemplo, te permite identificar al usuario que se está conectando a la red y verificar la integridad del equipo desde el que se conecta ese usuario. Por ejemplo, no es igual que yo me conecte como ordenador plataformado por Dell o por SonicWall a los recursos de la red de SonicWall a que me conecte con la tablet de casa, que tiene otro nivel de seguridad bastante peor, ¿no? Entonces, si yo me conecto con la tablet de casa a los recursos de la red de SonicWall, me pueden pasar a una zona de cuarentena y decirme, oye, mira, te dejo ver el correo electrónico, el OWA, pero si quieres ver el resto de las aplicaciones de la red de SonicWall, te tienes que descargar esta versión del antivirus y tenerla instalada, arrancada y actualizada. O sea, es una seguridad como más basada en el contexto, ¿no? Que te permite dar respuesta a preguntas como quién eres, dónde estás, qué hora es, por qué te estás tratando de conectar un recurso a la red un sábado a las 10 de la noche cuando no tienes privilegio para ello, cómo puede ser que te estuvieras conectando desde aquí, desde Albacete, hace una hora y una hora después lo estés haciendo desde China. Eso es que no eres tú, porque eso es un super mal login, un viaje imposible. Alguien que se loga desde aquí, desde Albacete, y una hora después lo haces de China, no sé que sea Superman, no lo puede hacer. Entonces, ese tipo de seguridad contextual basada en contexto es la que podemos dar con este tipo de solución, ¿vale? Entonces, como veis, aquí tenemos appliances que son virtuales, appliances físicos y appliances que se pueden provisionar en la nube de Amazon Web Services o Azure, como comentaba, ¿no? Entonces, con un SMA, por ejemplo, 500V,
También le mandaré a Marina cómo podéis descargar una licencia temporal de 30 días de forma gratuita, como os decía, cómo instalar esa aplicación, cómo instalar este appliance para dar ese servicio a vuestros usuarios, ¿vale? Entonces, es una solución muy fácil de implantar, muy económica y que os puede servir para también pasar por esta situación, ¿no? Incluso con estas licencias Spike que comentaba, ¿no? Entonces, bueno, os mandaremos esa información para que echéis un vistazo. Aquí veis toda la gama completa, simplemente para que la veáis. Y bueno, pues esta slide es interesante porque os queríamos comentar un poco qué creemos que es mejor, ¿no? Dar un acceso total a la red o dar el acceso al PC o la aplicación o el fichero que ese usuario realmente necesita, ¿no? Entonces, como veis, la solución nuestra, esta solución SMA, permite un acceso a través de cliente o a través de un portal de bookmarks, como el que veis aquí, que actúa como una especie de reverse proxy. Entonces, lo que hace es que cuando un cliente se conecta, se le da una IP o un acceso a un rango de IPs definido por el administrador y a través de políticas se puede establecer que se le asigne una IP o que pueda conectarse a través de un puerto. Entonces, desde el punto de vista del recurso, verá que le llega una petición desde esa IP asignada al usuario, pero si lo hacemos con el SMA, verá que el acceso lo vamos a hacer con ese bookmark a este SMA. Lo veis como si pusieras este appliance en el medio, ¿no? Entonces, imaginemos que este usuario, veis que este usuario está accediendo a una red, pero que está en conectividad any-to-any, o sea, que puede conectarse a cualquier cosa. Entonces, se da un acceso muy amplio y todo el mundo que tenga acceso a toda la red, pues esto es fácil de configurar, pero es muy poco seguro, porque no está restringido a que cada usuario acceda a lo que tiene que acceder. Entonces, consideramos que, aunque vaya a acceder a este equipo, pues no es normal que le estemos dando acceso a toda la red de la corporación, ¿no? A toda la red de la oficina. Entonces, nosotros consideramos que con esta solución, pues haciéndolas hacia a través de este portal de Bookmark, el usuario sin tener ningún cliente instalado, no tiene ni que instalarle nada en su equipo, o sea, con lo cual podemos utilizarlo para su dispositivo personal, se está conectando con su iPad, pues se autentica con las credenciales del dominio, que también pueden ser de usuarios locales, y una vez que se ha autenticado, pues accede a un portal en el que tiene estos bookmarks que veis aquí, hace clic sobre ellos, se le abre una página, otra ventana en el navegador y ya puede acceder a su escritorio remoto o al recurso que necesita de la empresa, con lo cual es mucho más seguro. Entonces, bueno, otra de las, como comentaba, es muy importante establecer también mecanismos de autenticación multifactorial. Nosotros soportamos Google Authenticator, Microsoft Authenticator. Esto es una funcionalidad que soportamos de forma gratuita, es muy fácil de configurar porque simplemente activan un checkbox y pues te da una funcionalidad muy grande que es a nivel de seguridad, pues saber que eres tú, ¿no? Bueno, también tenemos esta funcionalidad de Always On VPN, que lo que permite es que la conexión VPN se establezca antes incluso de que el usuario se autentique en su equipo. Entonces, antes de que el usuario haga login en su equipo, se establece ya la conexión VPN contra la organización. Con lo cual, pues esto también te da mucha flexibilidad y mucha seguridad. Sabéis que nuestros SMAs, nuestros Secure Mobile Access, también se integran con nuestro motor de sandboxing para que, a las amenazas de día cero, malware de nueva generación, con lo cual pues también ofrecemos ese nivel de protección en esta gama de soluciones. Y bueno, pues quería ver rápidamente la parte esta de soluciones orientadas a protección de correo electrónico Office 365 y de aplicaciones SaaS. Como sabéis, el correo electrónico sigue siendo el principal vector de amenaza y bueno, pues es por donde entran más amenazas, ¿no? El 32% de las amenazas entran por phishing y el 94% del malware se entrega por email, ¿no? Y bueno, como sabéis, hay estudios que concluyen que el 45% de las organizaciones almacenan datos confidenciales en aplicaciones software as a service tipo Dropbox, Box, OneDrive, ¿no? Entonces, bueno, esta es una solución que no requiere implementar nada físico, nada virtual, no tienes que desplegar agentes, son simplemente APIs de integración. Tú, como veis, 3 pasos, se configura en menos de 10 clics. Os podemos dejar también una licencia temporal para que lo evaluéis. Simplemente te conectas con todas las aplicaciones con las que quieres gestionar, ¿no? Introduces el usuario y la contraseña y lo que hace la solución es que empieza a recopilar información histórica de hasta un año de esos usuarios
y empieza a hacer un perfilado de usuarios con comportamientos anómalos, ¿no? Pues, por ejemplo, lo que hablábamos de login incorrecto, login incorrecto, o esos Superman logins de los que hablábamos, etcétera, ¿no? Entonces, como veis, ofrece protección de Office 365 y de Google Mail, protección avanzada de correo electrónico en la nube, funcionalidades tipo CASB, Cloud Access Security Broker, ¿no? Para este tipo de aplicaciones en la nube. Entonces, es una solución muy interesante que os recomiendo que probéis porque muchos clientes que la han probado han visto, se han dado cuenta de su potencia, en plan de, joder, pues no sabía que tenía aquí un tío que estaba accediendo a un Dropbox cuando ya no tiene por qué acceder porque ya no está dentro de la organización, ¿no? Entonces, lo cierto es que si nos fijamos, cuando todos teníamos el correo electrónico on-premise en un Exchange, por ejemplo, con Microsoft, no nos planteábamos no tener una solución tipo Spamina, un Cisco Iron Port, una solución de protección de correo electrónico, ¿no? Y ahora confiamos en Microsoft y nosotros consideramos que, claro, como todos los ciberatacantes saben que todo el mundo tiene Office 365, pues están buscando todo el rato técnicas para bypassear las protecciones basadas en Office 365. Entonces, está muy expuesto, es un entorno muy expuesto y nosotros consideramos que ofrecemos una protección adicional por muy poco dinero y que realmente te da unas funciones pues que son muy altas, ¿no? Con mucha potencia, ¿no? Entonces, bueno, aquí veis un poco la información que proporcionaría con las aplicaciones que estamos gestionando, etcétera, ¿no? Y bueno, pues también habíamos hablado de la parte de endpoint. Como sabéis, pues tenemos una solución de anti-malware de próxima generación que no está basada en firmas como los antivirus tradicionales, ¿no? Con capacidades además de rollback avanzadas que te permiten recuperar el estado de la máquina al estado óptimo que tenga que tener. Pues imaginaos que un usuario se descarga un fichero que de repente pues te lanza 5 procesos en esa máquina, en ese portátil de su usuario. Uno de los procesos te cambia una clave de registro, otro de los procesos te empieza a encriptar ficheros. Pues la solución lo que hace es que va mitigando todos los pequeños daños que ha dejado ese malware desde que ha entrado en ese equipo de ese usuario, ¿no? En este ejemplo, pues mataría esos 5 procesos, pondría la clave de registro donde tuviera que estar y si se hubieran encriptado ya algunos ficheros con un ransomware, por ejemplo, pues lo que haríamos sería hacer un rollback, recuperar el estado óptimo que tenga que tener esa máquina, aprovechando la tecnología de VSS, Volume Shadow Copy Service de Microsoft, con lo cual mitigamos esa exposición al riesgo corporativo. Además, lo que hemos hecho es integrarlo con nuestros firewalls, de manera que obliguemos desde el firewall al usuario a tener este anti-malware instalado, arrancado y actualizado. Y si no es así, no le dejamos conectarse a Internet. Con lo cual tenemos una seguridad sincronizada. Lo que no paramos a nivel del endpoint, en el puesto del usuario, lo vamos a parar a nivel perimetral. Además, podemos desplegar los certificados a los navegadores de los usuarios para asegurarnos que estamos haciendo desencriptación de tráfico SSL. Como sabéis, todo el tráfico en Internet, el 72% del tráfico en Internet, es HTTPS y es muy importante analizar y desencriptar ese tráfico para evitar que una amenaza se pueda tonalizar a través de un canal cifrado. Y con esto podemos facilitar esa funcionalidad con informes completos y con nuestro motor de sandboxing para esas amenazas día cero, malware de nueva generación, para los cuales todavía no hay una firma o una remediación, ¿no? Entonces, bueno, es una solución muy interesante, basada en inteligencia artificial, machine learning, te permite que puedas aplicar las mismas reglas de filtrado a los usuarios dentro de la organización como ahora que están desde casa. Aquí veis, por ejemplo, también cómo podríamos en este ejemplo, veis cómo un usuario ha intentado descargarse lo que consideraba que era un juego y bueno, pues aquí veis todo el hilo argumental desde que ese usuario ha tratado de bajarse este fichero, pues lo que hablábamos, ¿no? Pues se han iniciado 5 procesos, uno de los procesos está cambiando una clave de registro, otro de los procesos está empezando a encriptar ficheros. Te da una línea de tiempo visual de qué es exactamente lo que ha ocurrido, quién ha sido el paciente cero que se ha infectado dentro de la organización, etc. Y bueno, pues por terminar, para que veáis un poco cómo os podemos ayudar en estos 10 minutos, bueno, como decía, nuestros firewalls permiten como terminador de túneles VPN y también como terminador de túneles VPN IPsec con cliente Windows. Si queréis ver cuántas licencias tiene vuestro firewall a nivel de VPN SSL o a nivel de IPsec, podéis acceder a vuestra cuenta de MySonicWall, que es donde están registradas las máquinas,
y verlo aquí, en este cuadrado verde, podéis ver cuál es el número de licencias que tenéis instaladas en esa máquina y cuál es el máximo que soporta esa máquina, ¿vale? Aquí os he dejado también, pues según el modelo de firewall, ¿no? Los TZ ojos, los TZ300, 400, 500, bueno, pues estaba comentando que queríamos contaros así un poco cómo os podemos ayudar para que vuestros empleados puedan teletrabajar desde casa. Entonces, la primera opción es utilizar nuestros firewalls de próxima generación. Los usuarios de firewall de próxima generación de SonyWall, aquí podéis ver cómo, si os incorporáis en MySonicWall, que es donde están registradas las máquinas, los firewalls de SonyWall, pues podéis ver cuántas licencias de VPN SSL y de VPN IPsec o Global Client, que son para entorno Windows, que soportamos los dos tipos en nuestros firewalls, pues tenéis licenciadas y cuánto es el máximo que soporta, ¿no? Aquí en esta tablita podéis ver, por ejemplo, que el TZ Soho tiene ya una licencia de un usuario que podría conectarse de forma concurrente a los recursos de la red y soporta hasta 10. Estos 10 hay que licenciarlos. En el caso de Global Client, que es para entorno IPsec, igual. Esto es el 1 indica que soporta una licencia IPsec, que ya tiene incluida una licencia IPsec, y que soporta como máximo 5, que habría que licenciar. Estas son las licencias que tendríais que comprar, ¿vale? Si quisierais licencias adicionales. Pues aquí veis las licencias que podríais adquirir. Son licencias perpetuas, para siempre, y el soporte se asocia al firewall. Entonces, aquí veis las licencias VPN SSL, que se pueden comprar por paquetes de 1, 5, 10, 15, 25, y las licencias de Global VPN para entorno IPsec, ¿vale? Entonces, aquí veis qué licencias podéis adquirir. Como comentábamos también, la segunda opción, que te da una granularidad mayor, sería adquirir soluciones de SMA, de Secure Mobile Access, que ya habéis visto así un poco el portfolio. Aquí veis el número de usuarios máximos que soporta este tipo de appliance. El 500V, como decía, que es virtual, soporta hasta 250, con lo cual, pues muchos de vosotros probablemente podréis, esta máquina os valdría, ¿no? Para dar servicio a vuestros clientes. Es una máquina que es muy barata, ¿vale? Nosotros para clientes de este tipo de entorno, de SMAs, hemos ofrecido una licencia Spike gratuita de 10 días para que pudieran seguir adelante durante esta contingencia. Es decir, que durante 2 semanas, dándole al play el lunes y dándole al stop el viernes, pues dar el máximo de usuarios que soportan estas máquinas, pues desbloquea toda la potencia del equipo y durante esos 10 días se podrían conectar. Por ejemplo, si el cliente tenía un SMA500V, con esta licencia Spike de 10 días, podía dar acceso a 250 usuarios durante esas 2 semanas, ¿no? Eso es lo que hacen las licencias Spike. Entonces, para que veáis un poco un entorno de precio de un SMA500V, estos son precios de lista en PVP, sin IVA, y bueno, precios de marzo de 2020, ¿vale? Estos son precios recomendados. Entonces, aquí veis que un SMA 500V con 5 usuarios costaría 491 euros, el soporte estándar 188 euros, y durante 10 días podríamos dar conectividad a 250 usuarios durante esas 2 semanas, ¿no? Entonces, pues, ya os digo, pues por 700 euros o un poco menos de PVP, pues podríamos solventar esa situación, ¿no? Y luego hay licencias Spike, como comentaba, de 30 o 60 días más, ¿no? Entonces, pues ahí os hemos dejado ese precio para que veáis un poco el entorno de cuánto costaría. Como veis, es muy económico, te da una potencia brutal, te soluciona un problema muy grave dentro de la organización, porque al final das conectividad de una forma muy eficiente, pero también de una forma muy segura. Y bueno, yo creo que es una solución que os podría venir muy bien, ¿no? A nivel corporativo. Vale, luego, bueno, estas son las licencias Spike que podemos proporcionar. Y bueno, como decíamos, también nos vamos a mandar esta información de los vídeos que hemos hecho para evaluar cómo puedes activar una licencia trial de este SMA500V durante 30 días para 50 usuarios y cómo hacer la instalación básica. La verdad que con este vídeo, siguiendo este vídeo, es muy sencillo, muy sencillo de instalar. Aquí tenéis también los prerequisitos de VMware y de Hyper-V.
Y bueno, pues si estáis interesados os podemos mandar esa licencia y bueno, con estos vídeos yo creo que vais a ser bastante autosuficientes para poder instalarlo, pero por supuesto tenéis todo el apoyo de Tecon y de Sony World para ayudaros en lo que necesitéis, ¿vale? Bueno, y aquí os hemos dejado también alguna información adicional en cuanto a, bueno, algunos posts de LinkedIn. Yo soy muy friki de LinkedIn también. Si me añadís en LinkedIn, pues comparto mucha información de este tipo. Ahora os dejaré también, volveremos a poner las direcciones de correo electrónico. Pero bueno, aquí tenéis muchísima información de los datasheets de este tipo de soluciones, webinars. Ya os digo que os mandaremos también una sesión que hice con un compañero de preventa, con Alex Vázquez, que es un poco más larga. Es esta misma sesión, pero más en profundidad. Es una sesión de 1 hora y media. La grabamos en vídeo también y que yo creo que os puede resultar de utilidad también para si queréis profundizar, porque explicamos mejor todo esto. Esto lo hemos hecho en poco tiempo para que tengáis una visión a alto nivel, a nivel global, que espero que os haya resultado de utilidad. Pero si queréis profundizar, pues ya os digo que también todo el equipo de Tecon y Emilio García, que está conectado, pues a vuestra disposición. Y bueno, pues simplemente para terminar, un poco un mensaje de superación, ¿no? Al final, esto es un poco la curva contraria de los contagios de coronavirus. Hemos visto cómo, pues desde que vimos que había habido un nuevo virus en China, pues de todo el proceso que hemos pasado de negación, de que esto no podía pasar aquí, de rabia, porque no se han tomado las medidas antes, el qué nos va a pasar, el miedo, ¿no? Hasta llegar a la aceptación. Y bueno, yo creo que ya tenemos que estar todos en nuevos hábitos y confianza, con este tipo de mensajes de me cuido, me protejo, veo la oportunidad de aprendizaje, ayuda a otras personas. Y bueno, pues con la esperanza de que en poco tiempo, en pocas semanas, pues estemos ahí arriba y que seamos todos más fuertes y que hayamos aprendido de esta situación, ¿no? Porque bueno, yo creo que también esto va a cambiarlo todo, en todos los sentidos, en cómo trabajamos, en cómo teletrabajamos, en conciliación de vida familiar, personal, en la forma en la que nos relacionamos, en temas de telepresencia, videopresencia. Yo creo que va a ser un punto de inflexión pues muy grande, ¿no? Y bueno, pues aquí de nuevo tenéis las direcciones de correo electrónico de Emilio García y mía. Para lo que necesitéis, si necesitáis que os ayudemos también con esas licencias temporales, pues quedamos a vuestra disposición para lo que queráis, ¿vale? Y nada, muchísimas gracias por vuestra atención y por vuestro tiempo. He tratado de ser muy respetuoso con el tiempo, acabar y 40 como me ha dicho Marina. Y no sé si tenéis alguna duda o algún comentario que podamos ahora resolver, encantados. Si no, pues a través de correo electrónico lo podemos ver o que nos llaméis por teléfono, lo que necesitéis. Así que nada, muchísimas gracias por vuestra atención y por vuestro tiempo. Y nada, manteneros a salvo y en casa y nada, mucho ánimo que esto pasa pronto. Un abrazo muy fuerte.